Venturosa traducción al Cthulhu del Jabberwocky de Lewis Carroll. El epígrafe al presente artículo es de Steven Pinker, de su libro El instinto del lenguaje, cómo crea el lenguaje la mente, en la versión española de José Manuel Igoa González. Y dice así: ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué se dice ping-pong y no pom-ping? ¿Por qué birli-birloque y no birlo-birlique? ¿O ringo-rango y no rango-ringo? ¿Por qué pis-pas y no pas-pis? Así como otros casos como tic-tac, king-kong, zig-zag, sí o no, pim-pam-pum, tip y col, ping y pong o latín-latón-latazo. La respuesta es que las vocales que se articulan con la lengua en posición alta y anterior siempre preceden a las vocales que se articulan con la lengua en posición baja y posterior. Nadie sabe exactamente por qué se disponen en este orden, aunque el hecho parece derivarse de una especie de silogismo basado en dos curiosas premisas. La primera es que las palabras que connotan el yo, aquí, ahora, suelen tener las vocales más altas y anteriores que las palabras que connotan lo contrario. Así, mi frente a tú o aquí frente a allá. La segunda premisa es que las palabras que connotan el yo, aquí, ahora, suelen preceder a las palabras que connotan lo contrario, ya sea de forma literal o metafórica. Así es más natural decir aquí y allá y no allá y aquí. Esto y aquello y no aquello y esto. Ahora y después y no después y ahora. Padre e hijo, hombre y máquina, amigo o enemigo, serbo croata para los serbios y croata serbio para los croatas. El silogismo dice así: yo igual a vocal ante y anterior. Yo primero, luego vocal alta y anterior primero. Da la sensación de que la mente no puede dejar al azar el orden en que ha de ir las palabras, cuando el significado no puede determinar el orden. Entonces es el sonido el que decide, y el criterio que rige tal decisión es la posición de la lengua al producir las vocales. Prólogo del trasladador, traductor y autor. La voluble y siempre caprichosa traducción al Cthulhu del Jabberwocky de Lewis Carroll ha sido una experiencia que me ha hecho ver aspectos interesantes de la comunicación y el lenguaje. He de decir que el Cthulhu es, si no el idioma o la lengua o el dialecto o el habla, sí el aire, musicalización o impregnación extremeña del castellano con que se comunicaban las personas de mi entorno en mi infancia. Tal vez por eso, para mí, el Cthulhu tenga un sabor infantil que añoro. Sin embargo, el Cthulhu es hoy socialmente muy maldecido. Prueba de ello es la ausencia de columnistas que escriban en Cthulhu en los diarios regionales, o la triste higiene que ostentan los mass media, cuidándose hasta lo indecible de su empleo y desdeñándolo con el corto argumento de ser un habla baja y pueblerina, como si ello fuere tan solo una aberración lingüística. Para los apasionados amantes y parlantes del Cthulhu, que con los nuevos tiempos y tecnocráticos lenguajes políticamente correctos estamos llamados a la extinción, hablar ese gracioso aire, esa cromática impregnación ante todo fónica, reconforta y tranquiliza e ilumina o tiñe de un modo especial la comunicación entre los Cthulhu parlantes. Los que no lo son, es muy probable que caigan en el desenfoque de apreciarlo muy distorsionadamente desde afuera, es decir, castellanizadamente, y en consecuencia no lo juzguen honrada sino viciadamente. Pero desde adentro sabemos sacarle su jugo, su esplendor familiar que tanto sabe a pueblo extremeño, a nosotros, ese elixir lingüístico que tanto nos identifica y argumenta. He procurado, entre comillas, ser fiel al Jabberwocky de Lewis Carroll, si es acaso mesurable tal valor en el caso de este ambiguísimo y tan borroso poema-cuento, supliendo mi vago conocimiento del inglés con el enriquecimiento de las respectivas y variopintas traducciones al castellano
del Galimatazo de Jaime de Ojeda, el Jerigóndor de Francisco Torres Oliver, el Chacaloco de Edwin Brean, el Dragobran de M. Manet y los Jabberwockys de Adolfo de Alba por un lado y de Mirta Rosenberg y Daniel Samoilovich por otro, y que no tienen desperdicio. En mi caso tenía claro que no quería una traducción de una traducción, eso hubiera sido más sencillo, sino tratar de seguir una senda lo más directa posible para que cualquier caztubo parlante lo pudiese leer como algo propio y natural, esto es, no traducido. El Jabberwocky, estaba claro, era un monstruo para meter sano miedo y dar ánimo a los niños, en mi caso a los niños caztuboparlantes. No me costó ponerme la piel de esos niños que fui para atacar la traducción El Jabberwocky tenía que ser repelente, feo y peligroso, y el nombre le debía de hacer justicia, y lo encontré. Inmerso en el texto tuve pronto que consultar políglotas distintos diccionarios para identificar a las tobes, y la comparación entre el segundo verso original y la interpretación que le habían otorgado los diversos autores. Me permitió tan solo esbozar un adelanto que más tarde trastocaría y maquillaría extremeñamente, y un poco así, a tientos y con intrincados rodeos, fue saliendo el resto. Las advertencias al muchacho habían de calar. La parte de acción pura se presentaba como lo más fácil, pero esto resultó engañoso porque era a donde más riesgo tenía de recaer en la castellanización a evitar a toda costa, y la felicitación tenía que ser derrochadoramente efusiva. La implicación y predisposición para llevar a cabo la traducción exigía una abierta participación literaria dentro de mi propio conocimiento del caztubo hablado, a donde no dejaba de resultar curioso toparme como caztuboparlante con una forma de comunicación más propia para ser hablada que escrita, y en la que la rapidez de la identificación fonológica del grafema era infinitamente mucho más ralentizada que la que se da en toda lengua para mí conocida. Una consecuencia de esta dificultad es la proposición de una lectura muy lenta. En comparación, el ágil castellano desenvuelve mucho más, y esto que literariamente se vende caro conlleva éticas consecuencias que no había sentido nunca tan de cerca usando el castellano. Por ejemplo, debido a la dificultad de transcribir una lengua extremadamente oral que exige ser leída a uno mismo para interpretarla al escucharla, y a veces intuitivamente anárquica, se consolida como el principio moral de establecer que lo que en ella se escriba debe merecer la pena escribirse como se escribe. No sé si me explico muy bien. Siempre he tenido por demás meter paja en los discursos escritos, y en el caso en que nos concierne, en los escritos en caztubo. Oralmente, el juguetón extremeño es muy amigo de introducir coletillas y cantineras onomatopéyicas que oralmente seducen pero que no funcionan fácilmente en un texto escrito. En la traducción del Jabberwocky solo me he permitido una. Podría haberme dado licencia a incurrir en los coloquiales abusos de tales tonadas y circunloquios, pero la exigencia de fidelidad al texto original me ha refrenado. El resultado, visto siempre desde los privilegiados ojos del caztubo parlante, me parece perfectamente presentable si lo comparo con el de las comentadas versiones. Traduciendo, consideré a esos otros traductores del mismo texto y me los imaginé como a mí, reglados por unas borrosas directrices lingüísticas y unas exigencias propias de la lengua receptora que nunca defraudasen a la versión original. Tal vez sea algo que pase siempre. Una vez terminada la traducción, tiene a mis ojos algo, tal vez una especie de consecuente naturalidad, de evidente, lógico o cerrado, es decir, de dable. Pero evidentemente lo que el lector recibe es un, llamémoslo, mero resultado, en tanto que el proceso de gestación es íntimo del autor, que es quien con sus idas y venidas ha ido esculpiendo la figura por a donde una premonitoria visión le ha guiado, como por entre la maleza, desechando opciones y cursando itinerarios.
He tardado cronológicamente una semana en traducir el Jabberwocky a base de ratos muertos y dispersas pinceladas que se han ido engarzando, la última de las cuales la acabo de dar y corresponde al inventado verbo rescangliando, y que hasta hace una hora venía siendo rescangliando, y bien pudo haber sido resquingliando. La diferencia estriba en una vocal, pero ¿qué es lo que significa e implica intuitivamente dicho cambio en una palabra en castúo? Se trata ya de saber intuir en castúo. Cuando compuse el ambiguo verbo dentro de la ambigua frase, pensé en una forma de movimiento animal o físico que también pudiese tipificar el modo en el que el mismo se materializase. Renken implica para mí una resistencia quizá reptil, en tanto que el gliandu comprende una consistencia gelatinosa hacia adelante. Si se trata de rescangliando, entonces se me ocurre que sugiere un movimiento más abierto y en decadencia. En el caso de resquingliando me olía algo como cojo o empedernido que tampoco se ajustaba a mis deseos. También resquengliando se me ocurrió se podía referir a un movimiento gaseoso que chisporroteara. Cosas mías, me decía, cosas de un cazúo parlante, me exigí. Bien, esta sensibilidad silábica supone un conocimiento lingüístico creativamente aplicado y en el caso del cazúo exige plena aceptación de la palabra inventada como perfectamente posible, asumible y encajable. La palabra debía guardar la compostura, tanto en cuanto a su pronunciación como para con el sugerente aire que despidiese e insuflase al conjunto de la narración. Ninguna palabra debía molestar al estómago castúo, por lo que habían de ser, como nosotros decimos, bien aparente. Habían de tener esa sal porque el castúo es salado y también esa trompiconeada música y ese mimo de sus sufijos y la gracia de sus innumerables encantos casi siempre son onomatopéyicos. Las palabras debían ser castúas, con sus poderes, sus glorias y sus gracias, con su capacidad comunicativa acentuada y su riqueza inherente. Las palabras. Las mágicas palabras castúas tan oportunas y tan propias, nuestras palabras y palabrejas. El ejercicio de la onomatopeya bien ejercitado requiere de la misma forma cierta familiarización con el medio. Por ejemplo, sax nunca podría ser una onomatopeya en castúo porque en él, salvo muy contadas excepciones, no existe la X. Máximo, por ejemplo, se dice máximo, a donde no se da una X pura, sino extremeñamente seseada. En cambio, tal vez sí que lo puede hacer en otro idioma. El cacareo de los gallos, por ejemplo, no se onomatopeiza ni mucho menos igual en inglés que en castellano. Cuclaquidú frente a nuestro kikiriki. El castúo es muy onomatopeyizador, demasiado me atrevería a decir, y por ello, además de con el fin de tapar un hueco literario, me pareció tan adecuado como oportuno, también ocurrente, traducir al mismo el Jabberwocky de Lewis Carroll, a tantas leguas traducido, o mejor decir que trasladado. Los extremeños nos comunicamos de una forma onomatopéyica con los animales domésticos. A los cerdos, por ejemplo, para que acudan a por la comida se le dice rra, rra, con las heces aspiradas. A las gallinas pitas, pita. A los gatos misino, misino. Vaca, ove, para las vacas. Una especie de brr, brr, para las ovejas y aspirado retorcido para los cabritos y los corderos. Con otras especies se admiten más expresiones, por ejemplo con el perro toba, pudiendo ir acompañada de un silbido, porque los extremeños también silbamos muchos y de los más diversos modos. Para llamarle o juta juta, para que ataque o blasfemando, siempre literalmente, porque a los animales había que repetírselo todo para reprenderle. Tuma, tuma, para que venga el burro, y el extendido so, para que se detenga, y chascando repetidamente la lengua para que se apresure. En el caso del caballo que galopa, entonces es hia, hia. Cuando era niño, yo pensaba que tales modos lingüísticos eran una especie de esperanto para entenderse con dichos animales, tanto aquí como en Pekín de las Monas, porque me parecía ingenuamente que eran los propios animales los que nos lo habían enseñado a los hombres, y como los animales gruñen, pían, ladran, maullan, balan, ululan, o rebuznan en todas partes igual, entonces el modo en que usaba el hombre para entenderse con ellos era el mismo en todo el orbe. Como tardé relativamente mucho
en salir por primera vez de Hinojal y en hacerme mayor, aquello fue una convicción que tuve por muy cierta en mi temprana infancia, cuando el misterioso mundo era aceptado y pleno, y yo era más yo por ser harto más infinito y dulce y dúctil. Para un niño tan abierto y soñador como aquel que fui, y que todos hemos sido, es para quien he osado traducir, entre comillas, el Jabberwocky. Para contárselo como a mí me hubiera gustado oírlo entonces de la boca de un curtido adulto experimentado en la vida, cuya credibilidad a aquellos envidiables y expectantes ojos tan tempranos se ofreciera sin fisuras. Tras estos diversos preámbulos que me he preocupado especialmente de que no pisen en modo alguno a la traducción propiamente dicha, se me ocurre que ya es hora de feliz viaje pasar de lleno a la lectura de mi siempre osada como graciosa traducción del Jabberwocky de Lewis Carroll al Castúo, de darnos esa ducha de Castúo amañao, que espero no defraude a los deseantes niños castúo-parlantes ni a los que en su día lo fueron, así como para que sirva a los que no son como cromo de lo que es el Castúo desde sus siempre e inevitablemente distorsionados ojos castellanizados, desde los que no podrán evitar despojarse a la hora de saborear la traducción propuesta. Mas, como hace ver la cita de Steven Pinker, he antepuesto la importancia del lector cercano, el extremeño, al distante, al que como poco espero llegar, aunque no sea más que a título de curiosidad lingüística. Y ahora voy a darles paso a la lectura de El Galimatazo, la traducción al castellano de Jaime de Ojeda, para que los castellanoparlantes y los propios extremeños conozcan esa versión. Y luego daré paso a mi traducción del Jabberwocky. Bien, la traducción de Jaime de Ojeda dice así: El Galimatazo. Brillaba brumeando el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones. Van errando por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío, guárdate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran. Cuídate del pájaro jubo y que no te entalle el frumioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal. A la hueste manzona acometió sin descanso. Luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras caminaba Firsuto, hete el galimatazo fuego en los ojos que surge hedoroso del bosque turgal, y se acerca raudo y borguejeando. Cis, zas, zas, una y otra vez, zarandeó tijereteando el gladio borpal. Bien muerto dejó al monstruo y con su testa volvióse triunfante galompando. ¿Y haslo muerto? Al galimatazo, ven a mis brazos, mancebo sonrior. ¡Qué fragante día! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ja, ja, ja, ja! Carcajeó anegado de alegría. Pero brumeaba ya negro el sol, agiliscosos giroscaban los limazones, van errándolo por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los bogorobios, mientras el momio rantas murgiflaba. Y ahora, agárrense, pues como hace también ver mi castuizado Lewis Carroll, su Jabberwocky, también y desde ahora en Castúo anda venturosamente suelto. Mucho cuidado pues, quedan avisados. El zamarramajo. Relumbraba muy oscuro el sol, y las glicosas cogutas rolugondroneaban y se arrebarrenaban en los artucis. Todos remelosos y dorejas andaban los brugovius cuando el catrero más rascanteaba. ¡Sal huyendo del zamarramajo, hijo mío! Que no te hinque los sus dientes de forrifaori, ni te eche encima las zarpas agreguñadoras. Mucho cuidado con el pájaro jubu y que no te entalle el fumeroso chupacabra. Hecho un mozo, tomó en la su mano la regilosa espada. Buscó un buen rato alrededor al manzonazo enemigo. A luego se echó a descansar al renti del árbol del tántano y se quedó velellí caviloso, pasmao. Tan campante estaba cuando se presentó de golpe y porrazo con los sus ojos fogosos el zamarramajo, que sale teroso de la dehesa turbosa y se acerca presto resquenguleando. ¡Pri, pra! Una y otra vez, desarreteóle con las hojas cortisejantes. El monstruo hincó el poleo, y con la su cejera volvió el mico triunfante galompeando. ¿Que la has matado?
al zamarramajo, abrázame, chiviriquete y sonrillol, fabuloso día, tirlin, ya, rió el hombre dichoso de alegría, pero relumbraba muy oscuro el sol, y las glicosas cogutas rogulondroneaban y se arrebarrenaban en los artuzis. Todo remeloso y de oreja andaban los brugobios, cuando el catrero mal rajundeaba.